Qué bello es ver a algunos hermanos que han vuelto, pero no es que han vuelto de otro lado, sino que están reuniéndose de nuevo con nosotros. Ha pasado tanto que uno se ha sentido mal por no estar juntos, ¿no? Pero qué bello es verlos de nuevo. Bienvenidos. Esta es tu casa. Nunca te vayas. Es tu casa porque tu padre te lo dio. Nosotros solo somos tus hermanitos, tus hermanitas, ¿no? Esta es la casa que el Señor te ha regalado, donde tú vas a crecer, donde vas a dar fruto y donde vas a recibir una misión que Dios haya preparado para ti, o un plan, o un proyecto, lo que Dios quiera. Así que en este día quiero compartirles algo que ha sido de mucha, mucha bendición en Cochabamba para mí, el haber estado la anterior semana y compartí esta palabra ya. Y bueno, estaba preparando en esta semana qué compartir con los hermanos. No, el Señor me dijo, compárteles eso, compárteles. Y saben que me he gozado porque va a ser algo hermosísimo. La prédica de hoy día se llama Sígueme. Creo que es muy oportuna esta palabra para todos nosotros, se llama Sígueme. Y vamos a empezar en Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 27 y 28. Voy a leer la Reina Valera y quiero que le presten mucha atención a lo que vamos a compartir. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Vamos a leer otro pasaje más. Lucas capítulo 9, versículo 59. Tiene que ver con el llamado. Sígueme. Lucas capítulo 9, verso 59 dice: y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Otro verso más, Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Juan capítulo 21, versos 18 y 19. El Señor dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Estos tres pasajes he buscado en la Biblia porque el Señor guió para que pudiera leerlos aquí. Pero en la palabra hay 30 versículos en el Nuevo Testamento que dice sígueme. Con diferentes personas. Con un joven que era muy rico y le dice sígueme, y él no quiere seguirlo porque tenía que vender sus propiedades y todo, y dijo no. Entonces el llamado de sígueme es muy precioso porque quiero que entiendan todos de ustedes. Fíjense, Jesús no fue conocido por las personas. Es un joven que apareció en medio de lo que es ese tiempo. Ahora nosotros lo conocemos como historia, pero historia con vida, porque la Biblia es un libro con vida, es actual, es igual. Hoy en día sigue llamando a gente diciendo sígueme, sígueme. Pero muchas veces no entendemos lo que Dios quiere explicarnos con ese sígueme. ¿Qué significa ese sígueme? Se puede imaginar, al primero que lo llamó fue a Pedro y a Andrés. Y cuando les dice sígueme, ¿por qué no les dijo recíbanme? Recíbanme. Porque eso es lo que nosotros hemos entendido a través del Evangelio, que cuando conocemos quién es Jesucristo, nos dicen recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. Entonces Jesús no caminaba y decía recíbeme y entonces sígueme. No, él solamente decía sígueme. Y saben que la palabra sígueme, que ha sido traducida del griego,
es muy hermosa, muy linda, porque significa compañía para otro. Caminar en un camino siendo impulsado por uno mismo. Eso significa la palabra sígueme. En esos tiempos, los griegos tenían algo muy parecido a lo que en la época de los negritos en Estados Unidos. Cuando aparecieron los esclavos, en esa época y después, en otros años, en otros siglos, ¿saben qué hacía? El que tenía sus posesiones, el amo que le llamaban, siempre tenía un hombre, un esclavo, que era el que le acompañaba donde sea. Era su compañía. Y este esclavo era capaz de dar su vida por su amo. Nunca su amo le decía, mira, vamos a ir mañana a Cochabamba o a Sucre. No le decía, solo él lo acompañaba. No sabía qué cosa iba a pasar, dónde se iba a meter, por qué estaba yendo. No, nada de eso era compartido por su amo. Solo existía eso, esa palabra que decía, sígueme. Entonces, lo seguía. Y hoy en día es lo mismo, lo que les pasó a ellos. Cuando hemos leído el primer pasaje, cuando vio a Leví, un publicano le dijo, sígueme. Él sabía que era importante lo que iba a hacer, pero también sabía el precio de lo que iba a dejar. Ahora, cuando uno comienza a buscar en el Antiguo Testamento y ver, a ver, ¿y dónde había eso? ¿Dónde habían discípulos? ¿Cómo era el llamado de ellos? No se encuentra casi todo esto, pero en la vida del Antiguo Testamento, de los judíos, ocurría algo muy lindo. Se los voy a poner estas tres partecitas bien importantes para que usted se dé cuenta cómo era en el Antiguo Testamento y cómo es ahora. El Bet Safer se llama, Bet Safer del hebreo, era para los niños de 5 a 10 años, que aprendían de memoria el Torá, el libro de la ley. Imagínense, sus papás agarraban a sus hijos de 5 añitos a 10 y los llevaban a la clase, a la Torá, a aprender. ¿Quién era el que le enseñaba? El rabí. El rabí. El rabí era el maestro. Para seguir a un rabí y constituirte en un discípulo, tiene que ser que tú lo vas a seguir y vas a repetir lo que él dice y vas a enseñar lo mismo que él dice. Los judíos decían algo muy interesante. Siempre el rabí iba por delante, dice, y los discípulos iban por detrás. Y dice que el rabí levantaba polvo y sus discípulos siempre eran impregnados por el polvo del rabí. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo hacía lo mismo cuando reclutó a estos, sígueme, sígueme, sígueme. Ellos le seguían al Señor y comenzaron a hacer lo mismo que Él pedía. Era algo maravilloso. El Señor les dijo, ¿saben qué? Síganme, los haré pescadores de hombres. Y ustedes harán lo mismo que yo y mayores cosas aún. Ahora recién tiene sentido por qué el Señor decía, sígueme. ¿Cuál era el precio? Ahora, de los 5 a los 10 eran prospectos de poder ser discípulos del Señor, discípulos de Dios, o ser los próximos rabinos o sacerdotes. Pero ocurre otro. Ahora vienen los Bel Talmud, que son los muchachos de 10 a 15 años. De 10 a 15 años. ¿Qué hacían estos chicos de 10 a 15 años? Leían los libros, aprendían de memoria los libros proféticos, los libros históricos y los salmos. A eso estaban mandados y en esa edad los jóvenes tomaban la decisión de seguir estudiando o de quedarse en la casa de sus padres aprendiendo el oficio de la familia o los negocios. Esa era la época crítica en que decidían hasta sus 15, entre los 10 y los 15. Ahora ustedes hagan volar su cabeza. ¿Por qué Jesús fue encontrado en el templo cuando tenía 12 años? Y estaba hablando con los rabinos y los sacerdotes.
Y le preguntaban y él contestaba y él también les preguntaba. Y vieron, wow, qué muchacho tan sabio. Eso quiere decir que Jesús estaba en esa decisión, en ese tiempo y en esa edad. La Biblia relata que José y María siempre lo llevaban a Jerusalén las fiestas de Pascua. José y María eran guardadores del tipo de la ley que habían aprendido. No eran hombres religiosos, sino eran personas que amaban a Dios y que necesitaban aprender más de Dios. Y ahora que estaban con Jesús, era más grande. Entonces Jesús, cuando fue a ese lugar, a sus 12 años, estaban mirando y decían, ¿de dónde sacó semejante sabiduría? ¿De dónde es este muchacho? Entonces aquí, en esta edad, es cuando uno decide. Ahí es el punto de quiebre, donde los que van a seguir estudiando es para ser rabinos, para ser maestros. La Biblia nos enseña también que hay otro paso en el hebreo o en el Antiguo Testamento que se llama el Bet Midrash. El Bet Midrash es desde los 15 hasta los 30. De esta edad, de 15 a 30, es la etapa de aprendizaje o nivel de discipulado y solo iban los mejores. No iba cualquiera, iban los mejores. Estos debían buscar un rabino, mire cómo es, ya no es una escuela, ya no es esto, sino que tienen que ir a buscar un rabino y solicitarle a este rabino que les permitiera ser su discípulo o aprendiz. Término que se daba a una persona a seguir a un rabino. Quería ser como el maestro, como el rabino. Lo mismo es lo que Jesús buscaba de cada uno de nosotros como discípulos. Por esta razón descubrieron a Pedro, porque hablaba como Jesús. Todo lo que le enseñó el Señor Jesús hablaba. Un día, ¿se acuerdan? Cuando lo llevan al Señor Jesús, lo apresan y lo llevan al Sanedrín para ser juzgado por las autoridades. Dice que Pedro es el único que lo sigue disimuladamente. Y entra a ese lugar. Y dice que estaban en una fogata y comienzan. Y uno dice, caminaba. No, yo no lo conozco. Y aparece una muchacha y dice, sí, era. Su forma de hablar le delata. Pedro fue uno de los más grandes seguidores de Cristo, porque él había determinado dejar todo para seguir a Cristo. Fue increíble cómo le daban el querer ser como el rabino. Eso era lo que eran los apóstoles, querían ser como él. Pero también le pasó lo que leímos anteriormente en Lucas, que cuando el Señor le dijo a otro, sígueme, le dijo, primero puedo enterrar a mi papá. No todos están dispuestos a dejar todo para seguir al Señor. Imagínense ese tiempo, que el Señor esté pasando, nosotros estemos en cualquier lugar, tú estés en tu oficina, estés en la calle, tienes tu negocio o solo estás caminando o estudiando y de pronto ves a una persona vestida normal como cualquiera y pasa por tu lado y te dice, sígueme. ¿Qué era lo que tú tenías que hacer? Dejar todo. Eso hicieron los apóstoles, dejaron todo y lo siguieron. El dejar todo no fue solo que dejaron las redes, como Juan y su hermano lo dejaron, Juan y Jacob lo dejaron y dejaron a su padre y lo siguieron a Jesús. No solamente eso, implicaba su independencia, implicaba ya no tener derecho, tener un maestro al cual ibas a seguir y él te iba a determinar todo lo que tenías que hacer. Pero algunos decían, no puedo, porque tengo que enterrar a mi papá, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Un compromiso de seguirlo al Señor también lo estamos pasando nosotros, o lo están pasando muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente Dios no es que nos llama de buenas a primeras, sino que habían otros que eran multitudes que seguían detrás de Él. No era que lo seguían de golpe.
sino que otros miraban cómo ya se pegaba una turba y ellos seguían y seguían, pero no eran como sígueme, eran específicos los que había llamado el Señor, sígueme. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es tan precioso que Él sabe lo que tiene en el corazón de cada persona. Cuando el Señor Jesús hacía este llamado, sígueme, le estaba diciendo a los discípulos, ya a los que eran discípulos. Y una forma de decirles era, yo creo que puedes ser como yo. ¿Se puede imaginar cuando Pedro lo llamó? Sabía que era un pescador. Sabía que ese hombre su vida ha ido, aunque era un judío, tal vez no iba a la sinagoga o se chachaba una a otra como algunos de ustedes. Pero curiosamente, cuando le dijo, sígueme, Pedro no se sentía apto. La Biblia nos enseña que Pedro era iletrado. Eso quiere decir que no sabía, no conocía muchas cosas. Si él conocía ir a la sinagoga era porque papá, mamá le enseñó. Como muchos de ustedes tienen algunos hijos que usted es cristiano ya mucho tiempo, pero sus hijos no son cristianos. Le siguen a usted. ¿Por qué? Porque usted va a la congregación. Pero va a llegar un punto en que va a escuchar o va a sentir de parte de Dios que le diga, sígueme. Esto es una decisión en ese instante, en ese momento cuando te diga, sígueme. Una cosa es que Dios te diga, acéptame. Ahí tú tienes que decir, ¿te acepto o no te acepto? Pero cuando te dice, sígueme, es que tú agarras y dices, desde ahora voy a seguir a mi maestro. Muchos de nosotros cuando hemos entrado a una iglesia y hemos recibido eso de sentir, yo sí Señor, yo soy pecador, yo me arrepiento, te recibo como mi Señor. La palabra Señor significa amo, dueño. Desde ese día Jesucristo es el amo y dueño de tu vida. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que hacer todo lo que Él habla, todo lo que Él dice, todo. Y tienes que seguirlo porque has dejado. Y seguirlo y aprender lo que Él dice para que tú lo puedas transmitir a otras personas, para que estas personas crean en Él y lo sigan a Él y no lo sigan al pastor, no lo sigan al líder, no lo sigan al anciano, no sigan a nadie, sino a Jesucristo. En medio de esa multitud, Pedro cuando recibió ese llamado, Andrés, Bartolomé, todos los 12, incluyendo a Judas, ellos lo que hacían, le seguían al Señor y pudieron mirar cualquier cantidad de gente que seguía, pero de toda clase. Muchas veces nosotros nos desanimamos en la iglesia porque vemos el pecado ajeno y no vemos el perdón de Dios que nos ha dado a nosotros y solo lo estamos siguiendo a Él. ¿Saben qué triste es ver que personas que estaban tan firmes siguiéndolo al Señor han dejado de seguirlo? ¿Por qué? ¿Por qué han dejado a su maestro? ¿Por qué no han dejado que les enseñen? ¿Sabes que el Señor no hacía como lo que les he leído, que los preparaban para aprenderse de memoria? Aquí era diferente. Como leí hace rato, el último grupo, que era desde los 15 a los 30 años, estos eran aptos y buscaban un rabino. Ellos voluntariamente buscaban un rabino y le decían, ¿puedo ser tu discípulo? Yo no sé qué día tú le dijiste eso al Señor. Señor, yo ya no quiero ser un creyente. Yo no quiero simplemente ir a la iglesia los domingos. Yo no simplemente quiero ser tu discípulo. Quiero estar pegado a tu lado. No importa dónde me lleves, no importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a hacer y te voy a imitar tal cual eres tú. El llamado de sígueme es tan precioso que en tu corazón tú puedes dejarlo todo. Es tan increíble, pero los apóstoles pasaban estas cosas, han pasado y un día también se lo dijeron al Señor. Le dijeron, Señor, quiero que escuches esto. Y por eso voy a leer Lucas capítulo 18, versículo 27 al 30. Ese Pedro que lo comenzó a seguir, ser su discípulo, que él había dejado todo para seguirlo, había entendido ese llamado, sígueme. Es tan importante cómo se convirtió en algo maravilloso.
¿Sabes qué? Si hay alguna persona que ha sido invitada por otro y ha venido por primera vez, Dios permita que escuches el llamado de Jesucristo que te diga, sígueme, sígueme para que lo sigas a Él. ¿Sabes qué? No sigas a la iglesia, síguelo a Él. No lo sigas al pastor, ve su conducta, ve el resultado de él e imita su fe. Pero al que tienes que seguirlo es a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y eso va a demandar que dejes algo? Tal vez. Yo recuerdo ese día en mi oficina que me dijo, deja todo y sírveme. En otras palabras, sígueme. Yo decidí dejarlo todo. No sé lo que pensaba, pero decidí seguirlo. Cuando le compartí lo mismo a mi esposa, lo que decía, ella agarró y decidió seguirlo. Sí, hagámoslo. No es un llamado de que de pronto, Alejandro, vas a hacer esto. No hay eso. Es algo maravilloso, es algo tan sencillo, tan lindo, que Dios cuando te enseña a llamar, cuando te enseña a seguirle, tú vas a hacer lo mismo con la gente, le vas a compartir el evangelio tan sencillo, tan simple, tan puro, pero tan hermoso y tan poderoso. ¿Sabes qué? Ser cristiano es lo más maravilloso, porque cristiano quiere decir hacer las cosas que Cristo hizo. Eso es ser cristiano. No es cristiano un título que nos dan porque nos hemos convertido de nuestras religiones a eso. No tiene sentido. Ahora fíjese en Lucas capítulo 18, versículo 27 al 30. Cuidado, alguno de ustedes se sienta mal diciendo, sí, yo he recibido un llamado. No estoy hablando de ministerios, no estoy hablando de servicios. Estoy hablando de persona siguiendo al maestro. Por eso a Jesús le decían rabí, rabí. Rabí, ¿se acuerdan en Juan capítulo 3? Cuando se acerca Nicodemo y le dice, Señor, yo sé que has venido de parte de Dios, porque todo lo que haces no lo puede hacer cualquiera si Dios no está con él. Maestro, rabí, le dice. ¿Por qué? Porque él también sabía lo que era en el Antiguo Testamento, buscar a un rey y seguirlo. Por eso Nicodemo no lo siguió ese tiempo, pero al poco tiempo, cuando Jesús muere, él es el que va a reclamar y a llevarlo a la tumba. Dios santo, ese hombre había escuchado, pero más tarde recién hizo caso del llamado. Yo no sé cuánto tiempo estás en la congregación, yo no sé cuánto tiempo estás, pero de que un día te llamó o que te va a llamar, tenlo por seguro, porque Dios no tiene discípulos que no le sirven para nada. No quiere Dios personas que vengan a sentarse los domingos al culto y después a sentarse en otro lugar. O lo sigues o no lo sigues. Es un precio alto, pastor, es que hay que dejar todo. No, el llamado es un privilegio, es un gozo seguirlo a Cristo. En este Lucas capítulo 18, verso 27 al 30, ¿qué dice? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es lo que se cuestionaban? Lo que tal vez tú estás haciendo. No, pero yo no voy a poder. ¿Cómo? Es difícil dejar todas las cosas para seguir al Señor. No, lo que es imposible para ti es posible para Dios. ¿Sabes quién cambia al hombre? Dios. Tú no has cambiado, te ha cambiado. ¿Quién te ha limpiado los pecados? Su sangre. ¿Quién te ha dado la potestad de llamarte hijo de Dios? No tú, no la iglesia, no el pastor. Él. Y dice que el Espíritu Santo dentro de nosotros da testimonio que somos hijos de Dios. No es que es una palabra, ¿y tú qué? Yo soy hijo de Dios, como sacando el pecho. No, el Espíritu Santo te dice, te crean o no te crean, tú eres un hijo de Dios porque aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, en este pasaje, todos los discípulos decían, qué difícil seguirlo al Señor. Se puede imaginar, no es como hoy en día, ¿sabes qué? Hoy en día es muy, muy cómico y también doloroso. Vamos a hacer un retiro. A las 7 de la mañana los esperamos en la Humboldt, van a venir con pan, con marraqueta, con todo eso, ¿no ves? O vamos a ir allá y preparamos y planificamos. Allá, ¿sabes qué era? El Señor Jesús despertaba, agarraba sus cosas
Y el que lo seguía, lo seguía. No estaba ahí Jesús, apúrense, nos va a dejar el trufio, el micro. No, no había eso. Hoy en día los pastores están arreando a las ovejas en vez de que sigan a la voz del maestro. Es una decisión demasiado importante, demasiado bella. Tú puedes tener hijos siendo un pastor, un profeta, un apóstol, lo que tú quieras, un llamado, tienes dones espirituales, todo. No puedes llamarlos tú a tus hijos. Tus hijos tienen que ser llamados por Dios. ¿Y sabes que en qué se goza Dios? Porque puso una tribu, la tribu de Leví, y solo los levitas, descendientes desde Aarón, eran reclutados para servicio de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1 dice, verso 5, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. O sea, Jesús te ha dado el lugar de ser tú y tus hijos sacerdotes para el Señor. Somos escogidos como si fuéramos los levitas de ese tiempo, pero más aún. Ahora, cuando les dice el Señor, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Es que ustedes se van a preguntar, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Nadie me conoce. Y además no creo, mi mamá no me va a dejar, o mi papá, o mi esposa se va a divorciar de mí si le digo que tengo un llamado de Dios. Ellos también pasaron eso. Pedro tenía su esposa, tenía suegra también, dice la Biblia. Su suegra estaba enferma y la sanó, tenía fiebre. Y dice que la sanó en un momento y ella le servía. Pedro servía de una forma y ella le servía al Señor. Así es el llamado. No es el llamado a ser apóstoles, no es llamado a ser predicadores, no es llamado a ser diáconos, es a servir al Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en tu trabajo, en la universidad, en cualquier lugar, y alguna persona te pregunta algo, tú comienzas a lanzar, estás repitiendo lo que tu maestro te ha enseñado. Por lo tanto, eres un discípulo del Señor, que has decidido. Hay muchas personas que no quieren abrir la boca, que no quieren... Es que yo no sé hablar. No eres un discípulo entonces. Solo eres una persona que aceptó a Jesús. No esperes que los otros hagan lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer mucho. Tenemos que hacer mucho. Ahora, cuando el Señor les dice eso, no es que los confrontaba en su corazón para yo decido, yo dejo, yo hago. No. ¿Sabes qué? Decía, era darles una palabra. Lo que tú no puedes, Dios sí puede hacerlo. Lo que tú le ves imposible, para Dios no hay límite. Entonces, cuando Dios te llame, cuando Dios te diga algo, hazle caso, porque Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Por más que dejes lo que dejes. Y mire lo que sigue, verso 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Mire, Pedro, él le dice, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones. Yo he dejado mi barco, he dejado mi casa, he dejado a mi esposa, a mi suegra. Yo todo lo he dejado, mire, lo he dejado. Todo lo he dejado para seguirte. No es que se estaba quejando, sino le estaba diciendo, he dejado todo. ¿Y para qué? Y mire lo que le dice, verso 29. Y él les dijo, de cierto os digo, ¿no? En verdad te digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el venidero la vida eterna. Oh, Dios santo, dígame si usted ha dejado algo. ¿A quién dejó usted? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿Para seguirlo al Señor? En ese tiempo el dejar significaba dejar. Ahora no es, usted le deja de hablar a su mamá porque le riñe que es cristiano. Eso no es dejar. Es soportar que nos riñan, que nos boten de nuestras casas. ¿Para qué? Para seguirlo incondicionalmente. Y el Señor te dice, ámalos, respétalos, hónralos, aunque sean lo que sean, porque ese es mi discípulo. Seguirlo al Señor no es tener un sitial
sino es ser el ejemplo de lo que Cristo fue su ejemplo. Hoy en día falta tanto de esas personas que puedan hacer eso. ¿Saben cómo yo he escuchado a muchas personas? Ya han pasado tantas personas por Paraíso de Fe que a uno lo deja sorprendido de decir, wow, ¿dónde están? Ojalá lo estén siguiendo al Señor Jesucristo. Ojalá sean sus discípulos y no que se hayan ido detrás de otro amo, de los bienes, las riquezas o los placeres de este mundo. O siguiendo a falsos profetas que les den profecías halagüeñas y mentirosas, envolviéndoles como sábanas mágicas en sus ojos que se vuelven ciegos. Recuerden, el Evangelio no es para que nosotros seamos ricos, sino para que lo sigamos y comamos de la alforja del Señor. Si tú no te has dado cuenta, todos estos años que vives, del trabajo que has emprendido y todo lo que has hecho, ya lo tenía el Señor planificado para ti. ¿Cuánto más cuando tú decidiste a seguirlo? Sabes que en sus planes estabas tú, pero parece que no, porque en los planes del pastor, querías un plan con el pastor o tu iglesia. Sabes que vas a pasar pruebas, vas a pasar momentos difíciles donde te va a decepcionar el pastor, te va a decepcionar los líderes, te van a decepcionar los que están. Nadie te va a llamar, nadie va a agarrar un teléfono y decir, oye, ¿dónde estás? Porque ahí está operando el Señor, porque quiere que se quede ese llamado de decir, puedo captarle todos, irme totalmente para seguirlo a Él sin condiciones. Por eso, hermanos, estas últimas décadas nos han hecho tanto daño al predicar la prosperidad. Ven a Cristo, te va a dar casa, auto, comida, chalet, iglesia. El Señor dijo, no puedes tener dos amos. A uno honras y al otro aborreces. O amas a Dios o a las riquezas. Pero puede haber cristianos multimillonarios, porque a Dios le place, pero yo no lo voy a seguir porque me dé plata, sino que Dios me dará lo que Él quiere, pero yo le voy a dar mi vida para seguirlo a Él. ¿Cuántos son capaces de dejar todo para seguirlo al Señor? No me diga yo, no. No se trata de emociones, no se trata del momento, se trata de tomar una decisión muy grande. ¿Saben? No fue fácil para nosotros tampoco tomar decisiones. Enfrentarnos a nuestros papás que no entendían nada, papás que no, era pues locura lo que estamos haciendo, porque para los que se pierden es locura el Evangelio. Dicen, ¿qué son estos locos? Ahora puedo entender muchas de sus palabras de ellos, que no le prestaba atención porque estaba tan enamorado de Jesús que no me interesaban las palabras, solo me interesaba seguirlo a Él. Cuando me agarró mi suegro, cuando estábamos haciendo un ayuno de 8 días con mi esposa, el primero de nuestra carrera, y mi suegro me dijo, ya, oye, deja de llevarla a mi hija por tu secta. Vos sabes lo que hace, pero ella no la puedes llevar así. No la has visto, todo con ojeras. Ya estábamos en el 5.º día, estaba con ojeras mi pobre esposa. Yo estaba más flaco que el viento, pero ellos pensaban así. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros entrábamos en la noche a nuestra camita, llorábamos tal vez solos. Yo me acuerdo, lloraba solo y decía, ¿por qué no nos entiende? ¿Por qué puede ser posible que es un llamado de Dios? Dicen que creen en Dios, que hizo los cielos y la tierra, y Él nos llamó. Él nos llamó. Y no pueden creer, sino que nos están criticando. Pero es que Él nos llamó, don Alfonso, nos llamó Él. Sí, está bien, pero ¿qué va a comer mi hija? ¿Qué se va a vestir? No lo sé, Dios sabrá. Claro que son respuestas locas, para ellos sin sentido. Pero para Dios es, wow, dejó todo para seguirme. Es un precio, pero no es un precio de dolor, es un precio de éxito, porque es tan bello caminar con Dios.
Dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre. ¿Se pueden imaginar en nosotros que podamos ser pastores y ir a una iglesia? ¡Qué hermoso! Pero no sabíamos. Solo recibimos el llamado como Pedro, como cualquiera. Sígueme y listo. A Pedro no le digo, seguime, te voy a hacer apóstol, vas a ser el primero, vas a hacer más milagros que cualquiera. No, solo le dijo, sígueme. Y Pedro dijo, Pedro se equivocó como tú te equivocas, como yo me he equivocado, se equivoca. Pedro, mi alma pondré por ti, Señor, no soy como esto, así. Pero comenzó a temblar cuando su vida corría peligro. Y que dijo, yo no sé de ese, no lo conozco, y hasta blasfemó de Jesús, dice la palabra. Pero ese mismo día, cuando Pedro ya no podía soportar y se estaba por ir, lo sacan al Señor Jesucristo, ya atado, amarrado, lo estaban sacando para llevarlo ya donde Poncio Pilato. Aproximadamente eran las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, lo estaban llevando para allá. La gente estaba mirando a este Jesús que ahora había hecho milagros, había hecho tantas cosas y ahora estaba atado por hombres. Estaba siendo llevado a morir. ¿Y saben qué? Había la murmuración, oye, lo van a colgar, no, lo van a crucificar. ¿Pero cómo? Es que es maldito. ¿Saben quiénes repitieron eso? Los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Decían, el que es colgado de madera es maldito. Y el Señor escuchaba esas cosas, maldito. Y el Señor decía, papá, yo he venido para llevar la maldición de ellos, para hacerlos libres para siempre. Él llevó tu maldición, mi maldición. Nosotros no estamos llevando nada. Fue increíble. Y cuando lo están sacando al Señor Jesús, pasa cerca de Pedro. ¿Y qué hace el Señor? Qué hermoso, dice que lo mira con esos ojos de amor. Y yo creo que esos ojos hablaron más de 1000 palabras, pero no las palabras que nos podemos imaginar. Si yo hubiera sido Jesús y aparecía el Pedro, sin vergüenza te he dicho, ¿no ve? Me ibas a negar antes de que cante el gallo, ¿no ve? 3 veces, vas a ver. O sea, como humano hubiera reaccionado yo así, como reaccionamos con cualquiera, cuando nos hacen daño. Pero Jesús dice que lo miró y Pedro entendió esos ojos de amor. Te lo dije, Pedro, pero acuérdate, he orado para que no te falte fe. Le había dicho el Señor, ¿sabes que te va a sacudir el diablo como a trigo? Pero yo he orado, yo he orado por ti para que no te falte fe. ¿Sabes que el Señor ha orado estando en esta tierra por todos nosotros? En Juan 17 le dijo, Señor, no te pido por los que están aquí, sino por los que van a creer en lo que ellos van a decir. Lo que aprendieron del rabí. Y yo he llegado al camino, tú has llegado al camino igual. Y él me dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Sabes por qué estamos guardados del mal? Porque él oró. Y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Amargamente, hermanos. Salió y lloró amargamente. Y sabes que la Biblia nos narra que dice que hay una tristeza que produce el mundo y que es para muerte. Pero la que produce el Espíritu Santo es para perdón de pecados. Judas tenía tristeza del mundo, había entregado a un inocente, pero él no le pidió perdón. Judas se sintió mal, sintió un remordimiento, aunque declaró que él era malo, lo que sea, pero era remordimiento, no era arrepentimiento. Pero Pedro sí, dice que lloró amargamente. ¿Y sabes que Pedro estaba así? ¿Qué hago? Solo. ¿Se pueden imaginar a los otros? Claro, ¿tú querías que yo vaya detrás como vos has ido para negarlo? No, yo me he quedado, sí me he escapado porque me da miedo, pero yo no he dicho, pues mi alma pondré por ti. Yo creo que los apóstoles han debido tener críticas, reñirse entre ellos, tener luchas, como las tenemos nosotros. Pero ahí de pronto, Pedro, el que es un líder, Pedro el que caminó sobre las aguas, Pedro que creyó más que ellos,
Agarra y le dice, bueno, vamos a pescar, no hay nada ya. Ya murió nuestro Señor. ¿Qué vamos a hacer? Ya pasó todo. ¿Qué les parece? Vamos a pescar. Volveremos, le voy a decir a mi mamá o a mi suegra que me devuelva el barco. Y voy a salir con eso. Vamos, ya, vamos. Y fueron entre varios de los apóstoles. Y dice que estaban yendo en la barca, en la mar de la Galilea. Y de pronto Juan, el discípulo amado del Señor, Juan el apóstol, agarra y dice, Pedro, ¿ves ese hombre en la orilla? Es el Señor. Pedro estaba desnudo hasta su torso. Agarra, se amarra aquí, se tira al agua y comienza a nadar porque quiere llegar donde el maestro. Está desesperado por llegar. Él le ha dado la oportunidad, lo ha vuelto a ver. ¿Sabes que después de tan terrible pandemia, lo mismo está haciendo el Señor? Acuérdense cuando teníamos nuestros cultos, se derramaba el Espíritu Santo, ocurrían cosas lindas, habían milagros, habían tantas cosas extraordinarias que nos ha pasado. Ahora necesitamos ver al Maestro para volver, echarnos a las aguas. Echarse a las aguas quiere decir que las muchas aguas significan mucha gente. Hay que pasar todo eso para seguirlo al Señor. Y dice que Pedro llegó primero que ellos. El Señor les había hecho preguntas. Antes de que Pedro se lanzara, les preguntó, ¿tienen algo? ¿Tienen un pescado para comer? ¿Tienen algo para comer? Calladitos, no sabía porque no tenían nada. Sin mí nada podéis hacer. Ellos habían dejado a su maestro, al que seguía. Por eso pasan pruebas ustedes, por eso pasamos pruebas todos. Porque estamos dejando al maestro, porque queremos un seguir al Señor de acuerdo a lo que yo deseo y no de acuerdo a lo que el rabino nos está enseñando, el maestro, que es Jesucristo nuestro Señor. Jesús te dijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Vuelve una costumbre buena para tu vida el congregarte. No, es que yo tengo que hacer, he conseguido un trabajo, te lo va a quitar. Porque todo lo que le estorba a Dios te lo quita. Y si tiene que quitar a una persona, la va a hacer. La va a hacer. Te va a doler, vas a llorar, se va a acabar tu tiempo. Todo lo que tú quieras vas a zapatear, te vas a meter a tu cuarto, no vas a querer ver ni la luz. Pero igual, hasta que tú vuelvas en sí y decir, Dios no es culpable, el culpable soy yo. Yo dejé de seguirlo. Yo busqué a un Dios que me diera platita. A un Dios que me ayudara en mi negocio, a un Dios que ayudara a mi familia, a un Dios que levante a mis hijos, que los lleve por buen camino. No, aquí el Señor me ha dado una simple palabra: sígueme. Eso es para ti, sígueme. Hermano, tú tienes que dejar todo para seguirlo al Señor. Pero pastor, tú no sabes. No lo digo yo, el Señor dijo, sígueme. Es una palabra que salió de su boca. No es una posición de la iglesia, del pastor o del que predica. No, el Señor dijo, sígueme. ¿Eres capaz de dejarlo todo? Ay, pastor, vos estás diciendo que... No, primero deja todo de ti. De mandar, de planear tu vida, de decidir cuándo vas a la iglesia, de decidir cuándo oras, cuándo ayunas, cuándo lees las escrituras. Deja, solo haz caso a Dios. Ese es el primer paso, donde tú comienzas a hacer una vida. Discípulo quiere decir, viene de la palabra disciplina. Empieza a leer, pero no leas por ser visto de la gente. Lee porque tú tienes hambre de la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que más deseas, eso es lo que más necesitas. ¿Sabes que tenemos una vida muy rara? Todo oraremos. Y como mi esposa me dice, a veces me quedo confundido en la oración. Yo también me siento confundido en la oración muchas veces. ¿Y sabe por qué? Porque no es oración. Orar significa hablar con Dios, no pedirle todo a Dios. Ahora los grupos de oración es para pedir algo. No. A ver, empecemos a dar de nosotros. Señor, todo este año quiero darte el primer lugar. Quiero ser la persona
que aunque nadie mire, sea la persona que te honre con todas las cosas. Este año quiero bendecir a mis padres como nunca los he hecho. Este año quiero hacer volver el corazón de mis hijos hacia mí. Quiero que me amen, no por lo que soy, sino porque los amo. Es tiempo de decidir. ¿Qué te impide obedecerle al Señor? ¿Qué? Solo tú eres el que impide. Por eso ese llamado sígueme es más lindo. Es un camino, el Señor va a ir y entonces tú eres su compañía. No sabes a dónde va, pero lo sigues. ¿Por qué? Porque crees y sabes en quién estás confiando. Y de medio ahí, no como algunos que están siguiendo como compañía. Ay, ya me he cansado. En la congre lo mismo, tocan lo mismo. Entonces me iré por este senderito. Y después que cuando ya se han perdido o cuando se han extraviado, están esperando que el Señor vaya a recogerlos como la oveja perdida. Alguna vez lo va a hacer, otras te va a dejar como el hijo pródigo, a que vuelvas en sí y te des cuenta que tú has pecado, no él, que tú te has alejado, que tú no lo has aceptado, que tú no quieres seguirlo. Y entonces cuando vuelvas en sí, lo primero que vas a hacer, vas a correr a Dios y decirle: Padre, perdóname, no soy digno de llamarme hijo tuyo o hija tuya. Hazme el último de tus jornaleros. Y verás el amor y la gracia de Dios que agarrará y te dará un beso. Te pondrá traje, te pondrá anillo de identificación de autoridad que eres de Él y hará fiesta. Una fiesta tan grande porque su hijo o hija que estaba perdido ha sido encontrado y su hijo que estaba muerto ha revivido. Sígueme. Ya me he cansado de seguir en la iglesia. Ya me he cansado de arrear ovejas. Yo quiero ver discípulos del Señor que vayan adelante. Que hagan lo que yo he hecho hace años, también háganlo. Y háganlo mejor, porque yo no soy el maestro es Jesucristo. Tú puedes llegar a la estatura y plenitud de un varón perfecto, Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. Hasta esa estatura podemos llegar. Podemos llegar al nivel de Jesucristo. Nunca seremos más que Él, pero sí igual que Él. Fíjate cuánto de Cristo hay en ti. Cuánto de Jesús hay en ti. No, pero es que yo soy imperfecto, débil. Es porque nada se está forjando en ti. Cuando tú mueras, ahí va a empezar todo. El Señor les dijo también palabras fuertes a ellos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es muerte cada día. Cada día es agarrar y decir: Señor, yo quiero hacer esto, pero ¿qué debo hacer ahora para no alejarme de ti? ¿Saben que el diablo es como una nodriza también? Que los apapucha a los que se están apartando, los hace sentir como si están conquistando. Uy, me va bien esto, pero no sabes que a la vuelta de la esquina te va a matar. Y cuando estés muerto por el pecado, ni siquiera vas a sentir remordimiento. No vas a ser ni Judas. No vas a sentir ni pedirle perdón. No vas a poder ni mirar a los ojos a las personas a las cuales has fallado. Es terrorífico. Recuerden, la paga del pecado es muerte, muerte, muerte. Duro, pero verdadero. Entonces, hermanos, ellos también le preguntaron. Y el Señor le dice: el que ha dejado esto va a recibir aquí y después la vida eterna. Todos estamos luchando por la vida eterna, pero el Señor dice: el que deja. ¿Estás dispuesto a ser un discípulo del Señor? Y sabes que es tan amoroso Dios que después les dice: venga, mi yugo es fácil de llevar. ¿Por qué? Yo sé que mi esposa ha enseñado esta parte y más a las mujeres,
que para arar el campo siempre ponen un toro o una vaca, la más vieja, o sea, la más fuerte, la más dura, con experiencia. Y después lo ponen a un muchacho, a una vaca o un toro novillo, a uno pequeño. ¿Para qué? Para que le enseñe cómo es el yugo. ¿Qué es el yugo? Ir por ese lado. Y cuando el otro quiere hacer esto, ¿no ves lo que tiene aquí arribita? La vaquita y el toro, ese se llama yugo. Entonces cuando él quiere hacer el chango lo que quiera, el otro lo jala y sigue. Así dice el Señor, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cuando tú decides seguirlo, Él te va a poner su yugo, pero es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? Porque si le haces caso, todo va bien. Tú sigues ese camino y lo sigues. Eres su acompañante del Señor. Y el Señor un momento de esos dice, Alejandro, mira, allá hay uno que está enfermo, ve, pon sus manos, se va a sanar. Y siguen en ese camino. Alejandro, fulano de tal, está pasando una prueba, dale una palabra de aliento, ve a orar por él y vos vas, pero sigues en el camino con él y la carga es fácil. Pero hay muchos que quieren ser personas que hacen milagros, que hacen cosas, pero no les gusta ir detrás del Señor, del Maestro. Por eso en este día yo quiero ponerles en su corazón. ¿Realmente ustedes han escuchado o han visto una palabra así? Sígueme. Si en este momento Dios te dijera, sígueme, ¿qué harías? Es que, pastor, ya le he fallado, son 20 años que estoy en la iglesia, son 10, son 15, no importa. Hoy es hoy, mañana es mañana. ¿Por qué no puedes ser el mejor? ¿Por qué te avergüenzas de Cristo? ¿Por qué no puedes hacer las cosas perfectas? ¿Por qué? ¿Por qué siempre buscas modelos? ¿Por qué tú no eres el modelo? ¿Por qué estás buscando que la gente adore al Señor y tú no sabes adorar? No importa, si tú en la iglesia eres el único que adora, el Señor va a decir, a ti te escucho, los otros ni los escucho. Y para terminar les voy a hacer el recuerdo que muchas veces hay otros que anhelan, desean hacer cosas. Y dice que en una congregación donde había un grupo de chicos que alababan y adoraban a Dios, expertos con guitarras, teclados, tocaban, pero la excelencia que se pueda creer que hay. Pero de pronto en la primera fila, todos los domingos hay un muchacho más desafinado que cuerda de esas cantinas. Que cuando comienza a cantar, el Señor es mi rey, mi todo. Así cantaba, dice. Y cantaba, y dice que los de arriba se molestaban. Hasta que un día él había decidido y había venido al ensayo de este grupo maravilloso, que era increíble cómo tocaban. Y le digo, ¿podría yo que me tomen la prueba para cantar? Imagínense. Podría yo cantar, ya lo conocían de memoria al muchacho. Y ellos le dijeron, no, ya te vamos a avisar. Creo que no, tienes que pasar clases, tienes que hacer esto, que lo otro. Y aquí viene algo que les voy a recordar. Cuidado, crean que ustedes van a ser mejores porque vayan a un instituto teológico o vayan a una universidad para ser teólogos. O vayan a un instituto bíblico donde van a aprender la Biblia, pero no van a aprender a seguir a Cristo. Tienen que recibir un llamado de Él. Los hombres no te pueden dar un título de pastor, de profeta, de nada. El único que constituye es Jesucristo el Señor. No hay. Te puede ayudar para ser mejor, sí, pero el llamado tiene que ser del Señor. Entonces ese muchacho dijo, no puedo. Bueno, el otro le dice, pero haremos para que disimulemos, listo, sube. ¿Cuál sabes cantar? La que cantan el domingo, no. Ya, listo, vamos, 1, 2, 3. Esa orquesta, esa música que comienza aquí, el Señor es mi rey, mi todo. No. Todos se rieron.
Y dijeron, mira, ¿sabes qué? Tal vez en otra ocasión. ¿O por qué no te dedicas a otra cosa? Tal vez tienes otro llamado, no sé, a ver, ve. Y él se bajó y se fue triste a casa a llorar. Y se arrodilló, Señor, tú sabes que yo quiero cantarte, que mi corazón adora. Adorarte a ti es lo más bello, cantarte a ti es lo mejor, Señor. Pero no me dejan. Ellos no me entienden. Yo creo que hay que cantarte a ti donde sea. Y el Señor le habló. Hijo, aunque tú no creas, todos los domingos al único que escucho cantar ahí es a ti. Con su boca honran a Dios, pero su corazón está lejos del Señor. Discípulos, hombres y mujeres que pueden dar un paso que nadie te va a entender, pero que a Él le agrada. Para nosotros, lo que nosotros hemos hecho no le importa a nadie le interesa, no importa. Pero hemos dejado todo para seguirlo a Él. Y va a ser hasta el fin de sus días y hasta el fin de los míos. Porque Él lo ha dado todo por mí. Y yo hasta ahora no he dado nada por Él. Cierre sus ojitos. Yo creo que he escuchado que Dios le ha hablado de alguna forma. Quédese ahí. Creo que no necesita que se vuelva una iglesia religiosa que ahora ore, hable con Dios. No, sabe lo que tiene que hacer en este momento. Lo primero que debería brotar en su vida es arrepentirse. ¿Por qué? Porque la pandemia ha sido tu excusa. Se ha convertido en una excusa ahora. El Señor nos llamó y nos dijo, deja. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Señor, ya estoy cansado de trabajar, ya estoy cansado de trabajar. Sí, porque todo lo que tienes se va a saco roto porque no sabes honrar. Porque has hecho del cristianismo una situación más, una parte de tu vida, no un todo de tu vida. A todos los jóvenes, me pongo a pensar que los jóvenes siguen o van a la iglesia porque sus papás son cristianos. Porque si sus papás no los arrean, no quieren ir. Cuando Dios tocó mi vida de joven, me botaron de mi casa, pero no lo dejé nunca. Aquí he visto. No me interesó. Volví a rogarles que me estuvieran, pero que yo no iba a dejar a mi Señor. Por nada. Por nada. Antes no era pretexto para mí y mi esposa ir a pie hasta la congregación. Ahora es una excusa, no tengo para el micro. No, Dios proveerá. Él ve el anhelo de tu corazón y lo satisface. Pero somos buenos para pedirle todo y no darle nada. No te estoy hablando de diezmos y ofrendas, porque eso es muy fácil de dar. Porque es abrir la cartera o la billetera y dar de acuerdo a lo que tú piensas. Te hablo de dar tu vida, de dar tu corazón, de dar tu tiempo. Te hablo de creer, de orar, de llorar a sus pies, de salir al campo y gritar: socórreme, ayúdame, ya no puedo. Pero no te dejaré jamás. No te dejaré jamás. Conviértete en un Eliseo con Elías. Vive tu alma y vive Jehová, que nunca te dejaré. Esas palabras tú deberías decir.
me enferme, pero no te voy a dejar. Padre, yo sé que desde el cielo nos ves. Y Señor, lo más maravilloso es que también Cristo está a tu lado. Quisiera que todos nosotros seamos como Esteban, que vio el cielo abierto y a Cristo a tu diestra. Yo sé, Señor, que tú lo debes contemplar a Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros no hemos hecho nada, solo somos personas que decidimos o ser creyentes o ser discípulos. Señor, en este día estamos todos aquí para decirte perdona si un día no te hicimos caso, pero queremos seguirte. Queremos volver a escuchar esa voz tierna que dice: sígueme, sin condición, sin nada. Señor, es el tiempo de nosotros, es la decisión de nosotros, es la oportunidad de nosotros. Escúchalos, Señor. Escúchalos, escúchalos, escúchalos. Escúchalos. Mientras tú así con tus ojos cerrados y allí hablando, como creo que estás hablando con Dios, no sé qué estarás hablando, pero quieres hablar con Dios. Les voy a pedir a los de la alabanza que suban. Vamos a ministrar el corazón de Dios un ratito. Le vamos a dar adoración en el momento difícil. Siga orando usted, olvídese de los hermanitos, ellos saben qué tienen que hacer, pero tú ya ahora sabes lo que tienes que hacer. Hay muchas mamás en este lugar que desean que sus hijos y sus hijas estén firmes en Dios, que estén en lo mejor, pero ¿qué están haciendo para eso? Yo estoy orando. Yo te daría un consejo: síguelo a Dios sin dejar de orar, pero síguelo al Señor en todo. ¿Cómo les vas a enseñar prioridad a tus hijos si tú no tienes prioridades? ¿Cómo les vas a enseñar a que los hijos renuncien si tú nunca has renunciado a nada?